¿Qué tal? Creo que es un excelente momento para sumergirnos en una nueva exploración a fondo. Hoy es 25 de febrero de 2026 y, a ver, la misión que tenemos por delante es verdaderamente singular. Sí, la verdad es una misión bastante, digamos, densa pero fascinante. Totalmente, porque vamos a desempacar un conjunto de fuentes que intentan responder a una de las preguntas más antiguas de la humanidad, pero lo hacen desde un ángulo sumamente estructurado. Tenemos sobre la mesa la lección 2 de un curso básico de religión cristiana. Que es un documento cargado, lleno de fundamentos filosóficos y teológicos. Exacto. Y para contrastar un poco con tanta teoría, los materiales de hoy también incluyen dos piezas musicales. Una es Espíritu Santo, ven, ven, y la otra es Tu voz resuena en mí. El objetivo central de esta sesión es desgranar cómo estos textos construyen un argumento muy específico. La idea de que la religión no es un salto ciego emocional, Ajá. sino un acto profundamente racional que toma el intelecto humano y lo eleva al plano de la fe. Yo estoy lista para arrancar con esto. Yo también. Pero antes de entrar en materia, creo que vale la pena hacer una pausa para aclarar la lente con la que vamos a mirar toda esta información. Claro, el aviso de rigor para quienes nos escuchan. Exactamente. El propósito de este análisis no es tomar partido, ni validar o invalidar los dogmas religiosos que se presentan en los textos. La tarea aquí es diseccionar de manera objetiva los argumentos filosóficos históricos que estructuran estas fuentes. Es como, observar la arquitectura de un edificio inmenso. Estamos analizando cómo una tradición de pensamiento milenaria construye su visión del mundo, viga por viga. Y vaya que los cimientos de ese edificio son provocadores. El gran gancho de este texto, lo que de verdad invita a darle vueltas al asunto, es la afirmación de que la indiferencia religiosa resulta, desde esta perspectiva, completamente irracional. Es un punto de partida audaz, sin duda. Bastante audaz. Bueno, vamos a desglosar esto. El documento comienza trazando una línea divisoria muy clara entre los animales y los seres humanos. La premisa es que los animales operan netamente por motivaciones que son los estímulos del exterior y por instintos. Los impulsos interiores e inconscientes. Eso. Imagínate un perro que ve un trozo de carne. Su instinto le dice que coma. Y a menos que haya un estímulo externo mayor, como, no sé, un regaño fuerte, va a comer. El ser humano siente esos mismos impulsos, por supuesto, pero el texto argumenta que posee dos facultades que cambian completamente las reglas del juego. La inteligencia y la voluntad. Exacto. La inteligencia, que le permite observar y decidir, y la voluntad, que es el motor para realizar lo que ha decidido, incluso si va en contra de su instinto primario, como cuando alguien decide, por ejemplo, hacer un ayuno o cederle su comida a otra persona. Fíjate que esa distinción es el pilar de todo lo que sigue. Y el documento la ancla directamente en la filosofía clásica occidental. Se menciona a Aristóteles, por ejemplo, quien definía al ser humano como el único ser dotado de logos, es decir, de razón y lenguaje, lo que lo hace capaz de una deliberación moral. O sea, no solo reacciona, sino que reflexiona. Luego, el texto perfecciona esta idea a través de Santo Tomás de Aquino. Que lleva el concepto un paso más allá. Totalmente. Aquino postula algo brillante para su época. Explica que el animal es movido por un fin que no conoce. Es como un pasajero en un tren automático, digamos. Pero el ser humano, gracias a su intelecto, se mueve a sí mismo hacia el fin que se propone. Pasa de ser pasajero a ser el conductor del vehículo. Y a ver, si eres el conductor del vehículo, entonces eres responsable de hacia dónde lo diriges. De esa mezcla precisa entre la inteligencia para entender el mapa y la voluntad para girar el volante, el texto deriva una consecuencia ineludible, que es la responsabilidad. Así es. Si existe la capacidad de entender y decidir, existe la obligación de responder por los resultados. Siguiendo esta línea geométrica, el documento plantea que la religión es simplemente la respuesta lógica, inteligente y libre que da la criatura a la existencia de un creador. Es como devolver una llamada telefónica. Una buena analogía. Y por eso, volviendo al gancho inicial, el texto concluye de forma categórica que no practicar ninguna religión o declararse totalmente indiferente es una ruptura irracional de la comunicación. Es escuchar el teléfono sonar, saber quién está del otro lado y simplemente ignorarlo.
Lo fascinante aquí es cómo el documento insiste en que, para escuchar ese teléfono, no hace falta una revelación mística ni una fe ciega inicial. Y así entramos en el terreno de lo que las fuentes llaman la religión natural. Que se basa puramente en la razón, ¿no? Exacto. El argumento central postula que la sola razón humana es suficiente para deducir la existencia de Dios. Para lograrlo, proponen dos vías principales, una externa y otra interna. Empecemos por la externa. La vía externa es la cosmológica. Consiste en la simple y llana observación del universo. El texto invita a mirar el orden de las cosas, desde la precisión matemática de un sistema solar hasta la complejidad de una célula. Aquí es donde se citan las famosas 5 vías de Santo Tomás de Aquino. Que, para ser honesta, suelen sonar bastante densas cuando se leen de corrido en un texto filosófico. Sí, totalmente. Hablan de conceptos como la causa eficiente incausada, la contingencia, los verados de perfección. Pero, para imaginarlo de forma sencilla, tomemos la idea de la causa incausada. Imagina una fila infinita de fichas de dominó cayendo una tras otra. Eso mismo. La razón humana nos dice que, sin importar cuán larga sea la fila, alguien, en algún momento inicial, tuvo que empujar la primera ficha. Ese primer empujón, o ese gran relojero que diseñó el mecanismo para que todo funcione de manera ordenada, es a lo que el texto apunta con esta vía externa. Es la deducción lógica de que un diseño complejo requiere un diseñador. Pero luego está la otra vía, la interna, que según el material es igual de poderosa. Es la vía moral. La brújula, digamos. Exacto. Al apagar el ruido exterior y mirar hacia adentro, el ser humano se encuentra con la voz de su conciencia. Y para sostener este punto, el texto trae a colación a dos figuras enormes. Primero, Immanuel Kant, con su famosa idea de que hay dos cosas que llenan la mente de asombro. El cielo estrellado allá arriba, que sería la vía externa del dominó, y el diseño, y la ley moral en el interior. Y la segunda figura es el pensador John Henry Newman, quien aporta una perspectiva muy sutil. Él define la conciencia humana no como un simple producto de la evolución social o un condicionamiento cultural, Sino como algo más profundo. la llama el primer vicario de Cristo. Lo que Newman sugiere es que esa sensación de culpa, cuando hacemos algo mal, o esa profunda paz cuando actuamos con justicia, funciona como una brújula interna. Y si hay una brújula que siempre señala hacia un norte moral, la deducción racional es que debe existir un campo magnético, un legislador supremo que calibró ese instrumento. Entonces, uniendo estas dos piezas, la síntesis de esta primera parte es que cuando alguien se somete dócilmente a estos dictados de la razón, tanto al maravillarse con el universo como al escuchar su brújula moral interior, está practicando la religión natural. Colaborando armónicamente con los planes de aquel a quien la lógica le indica que debe amar y obedecer. Sobre el papel suena como un sistema de una armonía perfecta. Sin embargo, el documento señala que, en la práctica, la historia humana es todo menos armónica. Y aquí entra en escena un factor disruptivo: el egoísmo, la soberbia, el peso desmedido del yo. El famoso ego. Las fuentes argumentan que este ego hace que el intelecto rechace constantemente esta evidencia racional tan clara, generando lo que clasifican de manera tajante como posiciones absurdas. Así es. Y el documento dedica un espacio a enumerar y analizar objetivamente 5 de estas posturas, considerándolas intentos inútiles, y a veces contradictorios, de escapar de una verdad evidente. Vamos una por una. La primera es la incredulidad, que se describe como un simple encogerse de hombros. Un impotente no creo que en realidad no libera al individuo del peso de la gran pregunta existencial. La segunda es el ateísmo. El texto lo define como la negación rotunda de Dios, pero señala que esto empuja la mente a un callejón sin salida lógico. Tener que afirmar que la materia o el universo se crearon a sí mismos de la nada. Exactamente. De hecho, en esa parte incluyen una cita muy provocadora de Chesterton que dice que el ateísmo no es ausencia de fe, es la mayor de las creencias. Es una frase fascinante porque le da la vuelta al argumento tradicional. Y pone el peso de la prueba del otro lado. Claro. Lo que sugiere es que se requiere un nivel de fe monumental para creer que todo este orden impecable surgió por puro accidente, sin ninguna causa inicial.
Y veo que el texto no se detiene solo en el ateísmo, también aborda el panteísmo y la idolatría. Es la tercera posición, y se describe como la confusión entre la criatura y el creador, donde se asume que todo el universo es Dios. El texto lo descarta usando una lógica casi matemática. Argumenta que sumar billones de seres finitos y limitados jamás dará como resultado un ser infinito y absoluto. Tiene sentido bajo esa lógica. ¿Y la idolatría? La idolatría se presenta como una caída en picada del intelecto. Es cuando el ser humano, necesitado de adorar algo, termina postrándose ante animales, astros o, irónicamente, ante objetos hechos por sus propias manos, divinizando aquello que no comprende o que él mismo controla. Fíjate que la quinta postura me pareció la más conectada con nuestro día a día, el materialismo. El documento lo define como la sustitución directa de Dios por el yo, intentando llenar el vacío existencial con cosas como el placer, el poder, el dinero o el éxito. Que es algo muy contemporáneo. Si lo pensamos con una analogía moderna, es muy similar a la cultura del exceso de trabajo actual, donde a veces tratamos nuestras aplicaciones de productividad, nuestras cuentas bancarias o el estatus en redes sociales con una reverencia casi religiosa. Sacrificando nuestra paz mental en esos altares. Exacto. Es un paralelo muy claro. Y sobre este punto, el texto destaca una reflexión muy aguda del teólogo romano Guardini. Él observa que quien rechaza a Dios pensando que así conquista su libertad absoluta, en realidad se engaña. Termina convirtiéndose en esclavo de los ídolos que él mismo ha fabricado, ya sea el dinero, la fama o, como bien dices, la productividad. La independencia ilusoria termina en un sometimiento mucho más cruel, porque esos ídolos nunca devuelven el afecto. Ese contraste entre buscar libertad y encontrar esclavitud marca un punto de inflexión en los documentos. El quiebre. Sí. Según las fuentes, esta rebelión del ego provocó un quiebre histórico profundo. Hay un momento donde el texto describe esto como una etapa donde la mente humana, por así decirlo, se nubló por completo, y la voluntad se debilitó, inclinándose hacia el caos. Esa deducción lógica tan elegante del relojero y la brújula moral dejó de ser sencilla. La religión natural se volvió confusa. Y es aquí donde la narrativa plantea que ante esta oscuridad autoimpuesta, la inteligencia ordenadora no se queda de brazos cruzados, sino que inicia una operación de rescate. Así se introduce el gran concepto de la revelación. Y la manera en que los documentos describen este rescate es fundamental para entender la estructura de esta tradición. Citando al teólogo Walter Casper, se aclara que la revelación no fue un manual de instrucciones definitivo que cayó del cielo un martes por la tarde. Ojalá fuera tan fácil. Fue más bien una pedagogía progresiva, un proceso histórico donde el mensaje se fue adaptando a la capacidad de comprensión de la humanidad. El texto detalla 3 etapas clarísimas. La primera es la primitiva, ¿cierto? O patriarcal, sí, se da en los albores de la humanidad, a través de figuras como Adán, Noé y Abraham. Es una etapa profundamente visual, llena de señales y símbolos. En el material se ilustra con la famosa escalera del sueño de Jacob, que representa esa necesidad de reconectar el cielo y la tierra. Es como enseñar a leer empezando por los dibujos antes de pasar a las letras. Exactamente. Luego el proceso avanza hacia la segunda etapa, la mosaica o profética. Aquí, a través de Moisés y los profetas en el pueblo de Israel, el mensaje adquiere estructura. Se establecen leyes, normas morales claras y se prepara el terreno de manera oficial. Hasta llegar a la tercera. Finalmente se llega a la etapa mesiánica o cristiana. En este punto, la instrucción deja de ser a través de intermediarios o símbolos y se vuelve directa. Según el texto, se da a través de la figura de Jesucristo, presentándolo no solo como el mensajero definitivo, sino como el mensaje mismo. Culminando la historia de la salvación. Exacto, dejando claro que dentro de esta tradición ya no se espera ninguna revelación pública nueva. Todo lo que se necesitaba saber ya se ha comunicado. Y como un apunte de contexto histórico rápido para quienes nos escuchan, los materiales nos recuerdan que el registro de estas etapas es lo que hoy conocemos como la Sagrada Biblia. Las 2 primeras etapas conforman el Antiguo Testamento y la culminación mesiánica es el Nuevo Testamento. Un compendio de toda esa pedagogía. Pero aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque frente a la crítica moderna, que a menudo ve a la religión como el abandono de la lógica, el texto argumenta lo contrario. Totalmente. Plantea que esta revelación, esta religión sobrenatural, no viene a aplastar ni a anular el intelecto. Al revés,
lo certifica y lo potencia. Y para ilustrarlo, usan una metáfora hermosa de la encíclica Fides et Ratio de Juan Pablo II. Dice que la fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Esa metáfora de las dos alas es, sin duda, el corazón de toda esta lección. Y nos lleva de lleno a definir qué es exactamente el acto de fe. Las fuentes son muy insistentes en desmentir la caricatura de que la fe es cerrar los ojos y dar un salto ciego hacia la nada. No es un salto irracional. Al contrario, lo definen como el momento en el que el ser humano utiliza su capacidad racional al máximo, llega al límite natural de su entendimiento, reconoce que hay cosas más allá de su capacidad de procesamiento y entonces decide, con total libertad, confiar en la verdad revelada. Es apoyarse en la razón hasta el borde del acantilado y usar esa misma inteligencia para decidir que el paracaídas es seguro. Una excelente forma de verlo. Y para respaldar esta idea de que pensar y creer van de la mano, mencionan a San Agustín con su famosa frase que es casi un trabalenguas filosófico. Cree para entender, entiende para creer. Un ciclo donde el intelecto y la confianza se retroalimentan. También traen a la mesa al filósofo Søren Kierkegaard, quien plantea que dar este paso es el acto más arriesgado que puede hacer un individuo, precisamente porque exige una libertad absoluta, sin coacciones externas. Es un salto cualitativo. Y ante la magnitud de este paso, el texto presenta una especie de ultimátum existencial. Afirman que no hay término medio. Ante el problema de Dios, la neutralidad es una ilusión. O estás adentro o estás afuera. Para aterrizar esa falta de término medio, el documento recurre a una de las ideas más famosas de la filosofía de la probabilidad. La apuesta de Blaise Pascal. Pascal era un matemático brillante y estructuró el problema de la fe como una matriz de riesgo. Me encanta esa parte. Él argumenta que, por el simple hecho de existir, ya estamos sentados en la mesa de juego. Tenemos que apostar. Si apuestas tu vida a que Dios existe y aciertas, la ganancia es infinita. Si apuestas a que existe y te equivocas, en realidad no has perdido nada trascendental. Solo has vivido una vida buscando el bien. Pero si apuestas a que no existe y te equivocas. La pérdida es total. Por eso, la apatía o el decir «no me importa», matemáticamente hablando, según Pascal, ya es una apuesta en contra. Es un argumento estructurado de manera muy rígida, casi como un algoritmo. Sin embargo, desde una perspectiva puramente analítica, surge una pregunta natural frente a esta postura. ¿Cuál sería? Si el salto de fe es tan racional, ¿dónde está la evidencia de que ese paracaídas de la revelación es de fiar? ¿Qué pruebas tangibles ofrece el texto para validar ese mensaje sobrenatural? Esa es la pregunta clave, y es ahí donde entramos a la sección que las fuentes titulan «El milagro como credencial». El sello de garantía. Exacto. Y este es un paso crítico en el andamiaje del argumento. Antes de dar ejemplos, el texto se detiene a definir qué es un milagro, apoyándose en la perspectiva de Tomás de Aquino y del escritor C.S. Lewis. Aclaran que un milagro no es un truco de magia cósmica ni una violación absurda de la naturaleza. Lo plantean desde una lógica más bien jurídica, ¿no? Así es. Quien tiene la autoridad para promulgar una ley natural tiene el poder legítimo y excepcional de suspenderla o modificarla temporalmente. Bajo esta luz, el milagro funciona como una credencial, una firma digital inconfundible del autor, diseñada específicamente para captar la atención y fundamentar la fe de quien lo presencia. Y para que no se quede todo en la teoría, los documentos analizan un caso de estudio bíblico muy concreto, el relato del ciego de nacimiento, en el Evangelio de Juan, capítulo 9. La historia es directa. Jesús se encuentra con un hombre ciego desde que nació. Hace un poco de barro con saliva, se lo unta en los ojos y le pide que se lave en una piscina llamada Siloé. El hombre obedece. Y de pronto puede ver. El hecho empírico está ahí. La ley natural de la biología fue alterada. Pero lo fascinante del análisis que hace el texto no es el procedimiento médico en sí, sino cómo disecciona las reacciones humanas frente a esa evidencia innegable. Es un espejo increíble del comportamiento social. Es un análisis psicológico formidable. El texto clasifica 4 reacciones distintas ante el mismo evento objetivo. Primero, tenemos al ciego. Él representa la progresión ideal según el documento. Experimenta la sanación, muestra gratitud sencilla y a partir de esa evidencia evoluciona hacia una fe profunda. Culminando con la frase, creo, Señor.
Exacto. La segunda actitud la representan los padres del muchacho sanado. Ellos encarnan el miedo al que dirán. Saben perfectamente que su hijo era ciego y ahora ve. Pero cuando las autoridades los interrogan, evaden responder por temor a ser excomulgados o cancelados socialmente. Prefieren ocultar la verdad antes que perder su estatus. Es la clásica decisión de sacrificar la verdad por conveniencia pura. Y luego está el tercer grupo, que me parece el más complejo. Los fariseos, la élite intelectual y religiosa del momento. Ellos representan la soberbia. Totalmente. Al ver que el milagro no encaja en sus manuales y rompe sus reglas preestablecidas, entran en una profunda disonancia cognitiva. Su reacción pasa de la duda técnica a la negación rotunda y terminan en el ataque personal y el sarcasmo. Literalmente deciden volverse ciegos voluntarios ante la evidencia porque aceptarla significaría admitir que no tienen el control absoluto. Y la cuarta y última actitud es la del pueblo, la masa de espectadores. Ellos muestran una curiosidad totalmente superficial, se dedican a debatir detalles triviales, preguntándose si el que ve es el mendigo o solo alguien que se le parece mucho. Es una forma de diluir la responsabilidad personal en el anonimato de la multitud. Tratando el milagro como si fuera simplemente el tema de moda del día, sin permitir que la realidad los interpele profundamente. Es como leer la sección de comentarios en una red social tras una noticia de impacto mundial. Todos opinan, nadie se compromete. Y la gran conclusión de los textos sobre este episodio es muy firme. Ni el miedo de los padres, ni la soberbia intelectual de los fariseos, ni la apatía de la multitud cambian un milímetro el hecho empírico central. La credencial fue mostrada. Así es. Ahora, todo este ciclo del que hablamos, la deducción racional, la caída por el ego, la búsqueda de rescate y la responsabilidad de responder, no se queda solo en el plano de la filosofía y la historia. De hecho, las dos piezas musicales incluidas en las fuentes logran aterrizar toda esta academia en algo puramente emocional. Sirven como la banda sonora de la teoría. Definitivamente. Las letras no están ahí por casualidad. Traducen la teoría a experiencia pura. Si tomamos la primera canción, Espíritu Santo, ven, ven, notamos de inmediato que refleja la sección del quiebre humano. Quien canta es plenamente consciente de que su voluntad natural es frágil. Por eso pide activamente auxilio. Diciendo, resucítame, conviérteme todos los días. Es el reconocimiento humilde de la limitación personal y la petición directa de esa asistencia sobrenatural para poder desplegar las dos alas de las que hablaba Juan Pablo II. Y la segunda canción, Tu voz resuena en mí, es como el resumen de todo nuestro recorrido de hoy. Empieza mostrando la iniciativa del Creador con la frase «Me llamas, me necesitas». Luego pasa por el reconocimiento del fracaso personal, esa oscuridad del ego, «Me viste caer 1000 veces». Y de ahí salta al rescate y la revelación. Tu mano tendiste para levantarme, ahora no tengo miedo. Pero el cierre de la canción es lo que mejor captura la atención del documento. Dice, a muchos tú has invitado y pocos te han respondido. Es la representación poética del acto de fe. Una invitación universal, pero que exige una decisión individual, íntima e indelegable. Es una síntesis perfecta. Muestra que la responsabilidad, con mayúscula, no es solo rendir cuentas ante un silogismo lógico o un motor inmóvil aristotélico, sino dar una respuesta libre ante una voz personal que interviene en la historia. Entonces, para ir recapitulando todo este viaje, empezamos viendo cómo este marco de pensamiento argumenta que la razón natural, al observar el cosmos y escuchar la conciencia, puede deducir a un creador. Vimos cómo el ego humano enturbia esa claridad, haciendo necesaria una revelación histórica y progresiva. Hasta llegar a la conclusión de que la fe, bajo esta óptica, no es apagar el cerebro, sino usar la razón hasta donde da de sí para luego decidir libremente confiar en esa verdad revelada. Y para cualquier persona que analice esto en nuestra audiencia, sea cual sea su postura personal, el valor de esta inmersión es innegable. Nos permite comprender a fondo cómo una enorme porción de la tradición occidental logró entrelazar el rigor del análisis racional con la profundidad de la devoción espiritual. Desmonta por completo la falsa dicotomía moderna de que pensar críticamente y creer profundamente son acciones excluyentes. En este paradigma, son dos alas indispensables del mismo vuelo.
Es una imagen poderosa para cerrar. Y justamente antes de despedirnos, el material nos deja un último dardo para la mente, basado en una referencia a la carta a los romanos. El texto describe cómo, cuando el ser humano cambia la verdad y oscurece su entendimiento, inevitablemente termina rindiendo culto a las criaturas o a sus propias creaciones en lugar del Creador. Una advertencia muy clara. Nos advierte que la idolatría no es un mito antiguo, sino una necesidad humana mal canalizada para llenar un vacío. Lo que nos lleva a dejar una pregunta flotando para quienes nos escuchan. Si sabemos que hoy la idolatría no se trata de postrarnos ante estatuas de piedra o becerros de oro, ¿cuáles son esos ídolos modernos, esos astros incuestionables ante los cuales nuestra sociedad contemporánea se rinde en total sumisión, creyendo falsamente que lo hace desde la libertad más pura? Sin duda algo para seguir dándole vueltas. Hasta la próxima exploración a fondo.